Eh, para mí es un privilegio grande estar en esta casa. No es un cliché, es la verdad. Estamos por aquí desde ayer porque hemos estado en una serie de reuniones con algunos hermanos que tienen unos planes asociados con una misión que Dios nos ha dado. O sea, Dios nos ha dado la misión de generar el cine con contenido cristiano en República Dominicana, y hemos estado obedeciendo a Dios para eso. Y entonces, donde quiera que aparezca algún siervo que dice yo quiero hacer algo, entonces yo voy para allá para ver de qué manera nosotros podemos ayudar y colaborar, como lo hicimos y lo hemos hecho en otras manifestaciones artísticas, ¿verdad? Como la danza, la música urbana, el teatro y todo eso. Seguimos sin detenernos, sin parar de soñar en fe en el Señor. Y llamé a la pastora y dije, pastora, yo voy a estar por ahí, así que estoy listo para servir. Y aquí estamos. Y hay una serie de conferencias que Dios nos ha permitido elaborar. Y hoy una de esas yo se la quiero traer a modo de reflexión. Y antes de meterme en ella, quisiera preguntar, ¿cuántos de los que están aquí en la casa se consideran no religiosos? Levánteme la mano. Todo el que se considera que no es religioso. Gloria al Señor. Eso me pone en un aprieto y en una dificultad por lo que les voy a hablar. En el mundo, esos que se llaman ateos y que son enemigos de la fe cristiana, usan una manera muy peculiar para atacarnos a nosotros los creyentes en Cristo, los de la fe cristiana. Y una de las razones principales por las cuales nos atacan es porque los principios morales absolutos son emanados de la fe cristiana. Cuando se habla de esa moralidad regia, de cosas no negociables en cuanto a la moralidad, hay que hablar de la fe cristiana. Y esa moralidad ha sido introducida y colocada en el mundo para frenar, para hablar de Dios, para que la imagen de Dios se recoloque en todo el planeta. Pero los enemigos de la fe, que se disfrazan de muchas maneras, que se disfrazan de políticos, se disfrazan de sociólogos, se disfrazan de educadores, han encontrado un hueco para desplazar la fe cristiana de todos los sistemas. Dígale al que está a su lado, de todos los sistemas. ¿Y sabe cuál es el hueco? El hueco es despreciar la religión. Y usted dirá, ajá, ¿y qué tiene eso que ver con la fe cristiana? Bueno, es simple. Resulta que que el cristianismo es, por no decir es la más importante e influyente religión de toda la humanidad. Y si ataco, elimino, quito, suprimo todo vestigio de religiosidad, entonces he acabado con el cristianismo. Y esos enemigos de la fe cristiana lo saben muy bien. Porque es a través de, vamos a quitar del sistema educativo todo vestigio de religiosidad. Es así como nos callan. No nos permiten que se lea la Biblia en el sistema educativo. No nos permiten que oremos. Si se elimina todo vestigio de religiosidad. Si queremos incursionar en la política, nos dicen esos religiosos y con eso nos estigmatizan. Y a través de ese hueco se han colado e infiltrado, incluso sin nosotros proponérnoslo, en la casa. No son solo ya los enemigos de la fe los que dicen hay que eliminar todo vestigio de religiosidad. Ya nosotros los cristianos lo predicamos.
Lo proclamamos. De hecho, hay un corito muy hermoso: ninguna religión podrá la sangre. Sí, tremendo. Pero eso a mí me ha llamado la atención poderosamente y me he puesto a analizar y a reflexionar profundamente. Pero ven acá, la manera en cómo los países desde donde vino la predicación del evangelio están secos. Y están secos porque han ido poco a poco eliminando la religión. Estados Unidos todavía hay muchos estados donde eso no hay problema, pero hay otros estados donde es una dificultad que se ore en una escuela o que se hable de la Biblia en una escuela, porque eso es religión. Y nosotros hemos dicho, sí, hay que eliminar todo vestigio de religiosidad y predicamos a boca llena. Esos son religiosos. Y decimos, yo no soy religioso. De hecho, yo lo llegué a decir muchas veces. Yo no soy religioso hasta que encontré dos cosas. La número uno es, ¿qué es religión? Esa fue la cosa número uno que encontré, que vi y que me puse a analizar. Y resulta que la palabra religión la podemos encontrar en diferentes orígenes etimológicos. En hebreo, en griego y en latín, pero yo me voy a quedar con la etimología latina, del latín, porque es de donde se enriquece y proviene en gran manera nuestro idioma en español, y es de donde viene el uso de la palabra religión como nosotros lo conocemos. Además, cuando uno busca la definición de la palabra religión, si usted quiere googlear o irse a la Real Academia de la Lengua, se va a encontrar que la palabra religión está asociada a la palabra creer. Diga conmigo, creer. Y por lo general asocian esa creencia a una divinidad. Hay tres hombres que cuando se detuvieron a mirar eso que nosotros conocemos como religión, asociaron eso a varias cosas. Uno es Cicerón, otro es Lactancio y otro es Helio. Cuando Cicerón le quiso poner nombre a eso que usted llama religión y que yo llamo religión, usó la palabra relegere. No sé si relegere, para los que llevan nota. Relegere. Esa palabra significa volver a leer. Esa palabra significa detenerse, observar detenidamente, mirar analizando. Es uno de los primeros vocablos latinos que se refieren al concepto religión, y eso genera una asociación a relación. Nosotros decimos, no, yo no soy religioso, yo tengo una relación con Dios. Y resulta que la palabra relegere, una de las que origina la palabra religión, está apelando a relación. Porque cuando usted mira y vuelve a mirar y vuelve a ver y ahora analiza, usted establece un vínculo con eso que está mirando y analizando. Porque cuando usted mira una primera vez, sí, cuando mira la segunda y mira la tercera y se va para allá y dice, oh, y entra en una especie de relación. Esa es la primera palabra que se utiliza para referirse a lo que nosotros conocemos como religión. Dígame usted, si usted no tiene que detenerse a meditar en el Señor, a rumiar la palabra de Dios, como decía el salmista, dígame usted, si usted no observa detenidamente el Dios en el que usted ha creído,
Dígame usted si usted no establece una relación directa sobre la base de lo que él está diciendo, sobre la base de lo que emana de él, sobre la base de lo que sale de él. Un segundo vocablo es religares. Religares. Esa palabra significa aferrarse, unirse a, enlazarse. Esa es otra de las palabras que dan origen a lo que nosotros conocemos hoy como religión. Por eso cuando usted busca la definición de religión en español, le va a hablar de creer devotamente a una divinidad. Porque uno de sus orígenes es precisamente aferrarse, enlazarse. ¿Qué es lo que pide Jehová tu Dios de ti? Sino que le ames, que le sirvas con toda tu mente, con todo tu corazón. En otras palabras, con todo cuanto eres, que te aferres. El otro vocablo y tercero es relinguiris. Son las tres palabras latinas, los tres vocablos latinos que se han utilizado para definir lo que nosotros conocemos en español como religión. Y relinguiris se define como separarse, apartarse de lo profano. Si estas tres palabras, religares y relinguiris, son las que le dan origen a lo que nosotros conocemos como religión, tenemos nosotros razón al decir no somos religiosos o nos hemos hecho parte de la componenda, de la embocada que el mundo nos tiene para sacarnos del medio. Cuando usted va al Sermón del Monte, hay unos versículos desde el 14, 15, 16, 17 que habla de que somos luz, que somos sal. Y la sal no funciona si no se mezcla. ¿O usted acaso agarra una sal, la pone ahí y la carne ahí y le dice sal mira carne, carne mira sal? Si no se mezcla, no funciona. Bueno, pero precisamente los enemigos de la fe cristiana, eso es lo que quieren. Que nosotros no nos mezclemos con todo el power que tenemos del Señor. Y nos dejan fuera del sistema. Y usted sin proponérselo usted y yo sin proponérnoslo, hemos sido responsables, culpables de que la fe cristiana no esté en el hueco. Cuando Juan Pablo Duarte ponía a jurar a los que se asociaban, a los que venían a los trinitarios, él decía por la indivisible y augustísima Trinidad. Y eso para que no quedara claro, porque solo en el cristianismo, en la Biblia, podemos encontrar esas asociaciones. Y claro que los políticos de República Dominicana no quieren que los religiosos no mezclemos, porque somos los que defendemos todas esas influencias cristianas en la Constitución. Y están esperando que definitivamente nos alejemos para hacer todos los cambios habidos y por haber. Pero déjame decirle algo, educador, que está aquí, y todos los hermanos que estamos aquí, al igual que yo, nosotros somos los grandes influencers. Pero cuando decimos no somos religiosos, nos estamos asociando con los que no quieren saber del cristianismo. Porque el cristianismo tiene la Biblia, tiene a Cristo.
Si elimino la religión, elimino el cristianismo. Si elimino el cristianismo, elimino la Biblia y elimino a Cristo del sistema. Claro, yo entiendo. Yo entiendo a qué es que le estamos corriendo cuando decimos no soy religioso. Yo posiblemente entiendo qué es lo que queremos decir. Bueno, imagínense ustedes, yo he sido un revolucionario, un transformador. O sea, yo he sido una persona que baila, salta, brinca. Y ustedes lo saben, los que me conocen hace tiempo. Y ahora metido en el cine. Entonces, al que no le gusta eso, yo le voy a decir religioso. Claro que a veces le decimos religiosos a los que no les gusta mi manera de vestir o tu manera de vestir. Le decimos es un religioso. Ah, como que tú no lo eres también. Mire, no hay nadie en la vida que no sea religioso. Si religión es creer en una divinidad, si es aferrarse, si es relacionarse con algo más fuerte y más poderoso que tú, no hay nadie que escape de la religiosidad. El problema es el tipo de religioso que somos. Y ahí nosotros tenemos que pararnos en dos patas y estar claro, espérate, ¿a qué tú te refieres? ¿De qué tipo de religioso tú estás hablando? El profesor Felipe Rincón de la Universidad Nacional Evangélica hizo una serie de compilaciones y dentro de sus compilaciones él hace una definición bastante interesante de lo que para él es religión después de analizar estos vocablos. Y él define que religión es esa relación viva y consciente de un hombre con su Dios, determinada por la revelación que ese Dios da acerca de sí mismo. Y eso se expresa en adoración, comunión y servicio. Como usted puede notar en su definición, hay 4 cosas que nosotros no podemos dejar. ¿Y sabe cuáles son? La primera es relación viva y consciente, o sea, apota, como decía mi mamá. A propósito, una relación verdadera de un hombre con su Dios. Bueno, ¿cuál es su Dios? Relación con su Dios. ¿Cuál es su Dios? Bueno, hay gente que tienen como su Dios a un palo. Hay gente que tiene como su Dios una casa. Hay gente que tiene como su Dios el dinero. Hay hombres que tienen como su Dios a las mujeres y las mujeres lo viven. Y hay mujeres que tienen a los hombres como su Dios. Hay personas que creen que no creen, pero creen que no creen. Hay otros que son dioses ellos mismos de sí y son ególatras, que se adoran a sí mismos. Y ellos mismos se convierten en sus dioses. Luego, esa persona con ese su Dios, él va a entender que ese su Dios le dice algo y va a hacer lo que eso le dice. Usted se encuentra por ahí con gente como por ejemplo José La Luz, que es un atacador acérrimo de la Biblia, de la palabra de Dios, que es un atacador acérrimo de la religión. Esos son unos religiosos. Y cuando usted le pregunta, ay, ¿en qué tú te basas para tú atacarnos de esa manera? Él te va a decir, no, porque la ciencia, y se convierte en un religioso de la ciencia. Y tú lo agarras y tú ves, tú tienes algo más poderoso que tú en lo que tú te basas, o aparentemente más poderoso, y a eso le sirve, a eso le adora. Con eso estás de acuerdo, o sea, con eso tiene comunión. Felipe Rincón también establece dentro de los tipos de religiosos, hay unos cuantos que yo le voy a mencionar. Está el religioso del temor. El religioso del temor, a ese lo anima
el miedo, la enfermedad. Cuando llega el COVID, ahí está buscando algo donde refugiarse. Y viene a la iglesia y todo eso. A ese lo anima el miedo, el cuco. A ese siempre hay que hablarle del cuco. Ahí viene el cuco y ahí está metido buscando a la pastora, buscando a Miguelito para que Miguelito le ore. Ay, yo te estoy llamando para que ore por mí. El religioso del temor, que el miedo lo anima. Dentro de los tipos de religiosos también está el religioso de lo útil, el ateo, déjeme decirle mejor, el ateo existencialista, que dice que no hay ningún Dios, que no quiere religiosidad. Pero ¿qué es lo que pasa con el ateo existencialista? El ateo existencialista miró al religioso del temor, miró al tipo que el miedo es que lo anima a servirle algo sobrenatural. Y entonces dice, no, pero así yo no soy religioso. Y se niega a creer en lo que el tipo de la religión del temor le vende. Y sobre esa base desarrolla una teoría, una filosofía. Y dice no creer. Sin embargo, cree en sí mismo muchísimo. Porque la palabra que él dice, su palabra, está por encima de lo que cualquiera pudiera decir. Luego podemos ver el religioso de lo útil. Al religioso de lo útil, lo que lo anima son las prebendas. ¿Qué hay para mí ahí? Se da cuenta que en la iglesia dan algunas cositas y entonces él va para allá. Donde quiera que den, ahí él está. Siempre que se vaya a dar, ahí él está. Ay, pero el día que tú no le das nada. Mire, el religioso de lo útil está dispuesto a todo. Ese es capaz de venir de Santo Domingo en una procesión de rodillas caminando hasta la basílica para que le den lo que le van a dar. Ese es el religioso de lo útil. Ese es el músico que solo adora porque le van a dar la ofrenda. Es el predicador que llama a Seila porque le van a dar la ofrenda. Es el religioso de lo útil, pero cuando no le dan esa ofrenda, cuando no le dan esa fundita, entonces él se revela y dice, ese pastor ahí, esos son unos malvados. Y se va por ahí y desarrolla, entonces él crea la religión de verdad. O sea, él crea una religión, una creencia alrededor de eso, en la que le declara la guerra a todos los pastores. Porque no le dieron nada. Es el religioso de lo útil. Él está muy contento, muy feliz siempre que le den. Luego está el ateo práctico. El ateo práctico es el mismo religioso de lo útil. O sea, es el tipo que se fue para el otro lado, elaboró su propia religión, pero entonces presume no creer. Yo presume porque no es verdad que no cree. Siempre se cree en algo. Y eso lo hace religioso. Por eso lo tenemos dentro de la línea de religioso. También está el religioso mal creyente. Este es interesantísimo. Y yo sé que posiblemente a este que usted se refiere, no sea tal vez a este o a alguno de los que he mencionado. Ese religioso mal creyente, ese es el tipo up and down. Hoy está bien, mañana está mal. Ese tipo vive gozando en el mundo, bailando de todo lo que hay en toda la discoteca, bebiendo, fumando, diciendo mentiras, haciendo todo lo que le dé la gana. Entonces tiene ese pie afuera y uno adentro. Está el pie afuera y este lo tiene adentro de la iglesia. Porque él sabe que hay un infierno, que hay un cielo. Entonces, como él sabe que hay un infierno y un cielo, entonces él tiene un pie adentro para si por si acaso se muere, no irse para el infierno e irse para el cielo. Ese tipo de religioso, usted no conoce gente así, ¿verdad? El mal creyente, el que anda en dos aguas, aquel que se dice, del cual se dice que es de doblado ánimo y que por eso es inconstante en todos sus caminos. Y
está el buen creyente. Estoy cortándolo, ¿no? Doy este salto hacia el buen creyente. El buen creyente es el que se sabe amado por Dios. El que ha entendido que no vale ni un céntimo. El que sabe que es tan pecador como el que más. Y que a pesar de eso, Dios lo ha amado, lo ha buscado y le ha mostrado su misericordia. Ese buen creyente entonces decide seguir a Dios, no por lo que Dios le prometa, no por lo que Dios le vaya a dar. A ese no le importa si le dan o si no le dan. Ese está agradecido del inmenso amor de Dios y por eso es un buen creyente. Ya decía Sor Juana Inés de la Cruz en su poesía: no me tienes que dar, Señor, para que te quiera, pues lo que espero hoy, si no esperara lo mismo que te quiero, te quisiera. Es el buen creyente, ha entendido eso. Ahora dígame usted, cuando a usted le digan religioso, espérese. Posiblemente usted está diciendo, pero pastora Villanueva no ha leído el texto áureo, el texto de oro para hablar de lo que está hablando. Usted tiene razón, seguro que sí. Seguro que sí. Mira, hay muy pocos versículos en la Biblia que hablan acerca de la palabra religión. Hay como 6. Y le digo porque tengo una buena amiga que un día me escuchó en una entrevista que me estaban haciendo y ella me llamó para elogiarme y me dijo: wow, Villanueva, qué tremenda entrevista. Hacía tiempo que yo no escuchaba a nadie hablando así, pero sentí como que en algún momento te volviste muy religioso mientras hablaba. Y entonces yo le pregunté: ¿y qué tiene de malo ser religioso? Y me dijo: tú sabes que Dios condena la religiosidad. Y yo le dije: por favor, para que me ilústrame, dame un versículo de la Biblia en donde Dios esté condenando la religiosidad. No, porque en el Nuevo Testamento, bien, excelente. ¿En qué parte del Nuevo Testamento hay un versículo que diga que ser religioso es malo? En los evangelios. Ok, ¿en cuál de los evangelios? Porque yo quiero que me ilustres. Mañana yo te llamo y te digo. Hermano, créame, pasaron cerca de 6 meses y no me llamó con el versículo. ¿Y sabe qué yo hice? Porque el plan y la intención no era avergonzar a esa persona, porque entonces yo habría sido un tipo de religioso inadecuado, porque ciertamente soy religioso y a mucha honra. La llamé y le dije: mira, yo sé que no encontraste el versículo porque no existe en la Biblia, pero quiero que leas esto. Busque, hermano, en su Biblia capítulo 1 del libro de Santiago. Capítulo 1, versículo 26. A ver si bueno, la pantalla la subieron. Versículo 26 y 27. Yo quisiera que usted lo lea, si lo tiene. O sea, léalo ahí detenidamente, léalo sin mí. Yo voy hablando y léalo. Porque una de las cosas en la que nosotros tenemos que ubicarnos es qué dice la Biblia acerca de lo que se dice, de lo que comentan. ¿Cuál es la opinión de Dios acerca de eso? Hoy tantas personas y de prestigio en las redes hablando tantas cosas que en lugar de bendecirnos o de beneficiarnos, lo que hacen es colocar cuchillo para nuestra garganta. Versículo 26, versículo 27 del capítulo 1 de Santiago. Yo estoy seguro que ya usted lo leyó.
Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, ¿cómo que dice la suya ahí? ¿Cómo dice ahí? Si alguno cree que es religioso, o sea, si alguno cree que anda bien, que está en la verdad, amárrese esa lengua. Refrene también su lengua, sino que se engaña a su corazón. Y la religión de ese es vana. Es la religión de ese que es vana. Es la del que no se amarra la lengua, del que habla todo lo que le llega a la cabeza, del que no se detiene a releer, del que no reflexiona, del que no piensa, del que no vuelve a leer, del que no vuelve a mirar. Ese es el que es vana. Vana, dice ahí. O sea, hueco, que no sirve, que está vacía, que no sirve. Y si hay religión vana, es porque hay religión sólida. Y lo completa en el versículo 27 cuando dice, la religión pura. Ay, soy yo que lo estoy diciendo. ¿Cómo lo dice su Biblia? Tal vez tú tienes una versión diferente a la mía. Mire bien ahí. Le habla de religión pura. Porque hay religión inmunda. ¿Qué tipo de religioso eres tú? ¿Qué tipo de religioso soy yo? ¿Cuál es la religión que yo tengo? ¿La inmunda o la pura? Y aquí dice que la religión pura y sin mancha, ¿cómo dice su Biblia? Sin mácula. Sin mancha, sin mácula, delante de Dios el Padre es esta. ¿Delante de quién? ¿Delante de quién? Oiga, y para que nos quede bien claro, dice delante de Dios el Padre. Para que usted no vaya a buscar Dios en otra cosa que no sea el Padre. Delante de Dios el Padre, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Cuántos de los que están aquí creen que no son religiosos? Debemos tener cuidado cuando nos dicen ese es un religioso, o cuando quieran desprestigiar nuestra religión, la verdadera. Diga el que está a su lado, la verdadera, la pura. Esto no es un invento. Porque religión y relación es lo mismo. Porque religión y creer aferradamente es lo mismo. La pregunta es, ¿en quién? ¿Qué tipo? ¿A quién es lo que usted quiere agradar? Y entonces usted con eso me va a definir qué tipo de religioso es. He reflexionado mucho y dije, Señor, dame la oportunidad
de volver a las iglesias que tú me has llevado. Porque con eso, repito, nos están sacando de todas las fórmulas sociales habidas y por haber en las que podemos levantar el nombre de Jesucristo y de Dios su Padre. Señor, bendigo y alabo tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Dios, porque nos ha enseñado que ciertamente hay religiones que son mentiras, que son vanas, y hay religión pura que es la tuya y verdadera. Y por eso nos quieren sacar del sistema. Iglesia, cuando vuelvas a tu trabajo, cuando vuelvas a la escuela, al sistema político en el que trabajas, a mucha honra, usted es de la religión verdadera. Dios te bendiga, iglesia.